Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Libroteca Entrevistas. Nuestra invitada de hoy es Laura Alcoba, escritora argentina que vive desde chica en Francia y se hizo mundialmente conocida con La Casa de los Conejos, una novela autobiográfica en la que contó su experiencia como una niña hija de montoneros. Alcoba vivió en la clandestinidad en una casa en La Plata donde se imprimía el periódico Evita Montonera. Esa historia tuvo su continuación en El azul de las abejas y hace poco publicó La danza de la araña, con la que cerró su trilogía de su niñez y su adolescencia. En la primera parte de la entrevista cuenta cómo fue la génesis de ese libro, el vínculo que tuvo con su padre preso y con su madre en el exilio, y cómo adoptó el francés como lengua para poder escribir sobre su experiencia durante la última dictadura militar en la Argentina. Con ustedes, Laura Alcoba. Laura, en tu primera novela contaste tu experiencia de haber sido hija de dos militantes montoneros y a mí me llamó mucho la atención al leerla cómo esa niña estaba entrenada para callar. ¿El hecho de haber escrito fue un poco terminar con ese pacto de silencio? Sí, sí. Fue largo el proceso, digamos, de salir del pacto de silencio. Tardé mucho en escribir ese libro. Lo tenía pensado, lo sabía necesario, sabía que era como el primer zócalo de lo que, si llegaba a construir algo literariamente, que era el zócalo necesario, la primera piedra. Y tardé como 3 años en escribir ese libro y creo en gran parte por eso que evocas. Cómo, desde qué lugar, con qué legitimidad me siento legítima o no. Y eso tenía que ver, claro, con el silencio que está en el corazón de ese libro, que está en el corazón de esa experiencia, ¿no? Aprendí a callar. ¿Hay alguna distinción entre tu personaje literario y vos? ¿Se puede hablar de vos? ¿O digo la protagonista de tus libros? Como quieras, como quieras. Digamos que cada escena, tanto en La Casa de los Conejos como en El azul de las abejas, en La danza de la araña, corresponde a un recuerdo. Hay reconstrucción. Hay muchas cosas que dejé de lado, de las que me recuerdo perfectamente que no están. Porque para mí en cierto momento es verdad que a partir de una especie de masa, de materia que está hecha de memoria, se está constituida de memoria, construyo algo. Y a partir de ahí es verdad que tengo la impresión de trabajar, de vestir un personaje con mis recuerdos, algunos de ellos. Yo no había leído el testimonio de ningún niño que haya pasado a la clandestinidad al igual que sus padres. Tu madre, en la primera de las novelas, vos eras una niña montonera, como si una niña pudiera tener una identidad política, ¿no? ¿Conociste otros niños que hayan pasado por una situación similar? Conocí muchos después. Te digo, después de haber publicado La Casa de los Conejos, particularmente acá. Bueno, conocí en ese momento, sí, claro. Había otros chicos, pocos, pero los había. De hecho, aparece una nena en La Casa de los Conejos. Hay un momento de la otra nena en una situación similar y algo que se entiende de la situación en silencio. Sí, de reconocimiento, estamos en la misma. Sí. Absolutamente. Después de la publicación de La Casa de los Conejos en Argentina, me escribió mucha gente. Vino a verme mucha gente, ya en la presentación. Y algunas personas que tenían una historia similar y que se reconocían, que reconocían una experiencia propia. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, que son las situaciones de miedo que vos pasaste de niña y cómo eso tiene que impactar no solo en una obra literaria, sino supongo que en la vida. ¿Tuviste miedo al escribir? Sí, tuve miedo al escribir. Volví a vivir situaciones al escribirlas. Varias. De La Casa de los Conejos hay páginas que escribí en un estado emocional muy particular. Pero tuve miedo también porque sabía que estaba quebrando, no sé,
rompiendo un tabú en mi familia bastante fuerte. Era como el espacio en tinieblas, no sé, oscuro. Y de hecho mi madre, que volvió muchísimas veces a La Plata, nunca volvió a esa casa. Para ella es algo aún imposible de hacer emocionalmente. Quedó como la casa de los fantasmas, la casa embrujada. Quedó como la casa de los muertos. Mira, para decirte, cuando yo necesité hacer ese viaje, sabía que quería volver a la casa, que quería encontrarme físicamente en ese lugar. Le escribí, la primera etapa fue escribirle a Chicha Mariani, diciéndole, no sé si se acuerda de mí, yo viví con mi mamá y con su hijo en la casa de la calle 30. Me contestó con un mail increíble, con toda su emoción. Pero hubo una frase en ese mail que ella me envió en el 2003, que yo creo que toda mi escritura sale de esa frase, que es la siguiente: yo creía que vos y tu mamá estaban muertas. En la casa de los conejos vos tenías 7 años. 7 y 8, digamos, cumplí 8 en esa casa. Es que como experiencia son una suma de experiencias, de no poder decir tu nombre real, del haber sido sacada del colegio, no tenías ya pares etarios y solo convivías con adultos revolucionarios. A mí me quedó muy grabada la imagen de yo sé que no tengo que hablar, ni aunque me quemen con la plancha, ni aunque me pongan clavitos en las rodillas. Y digo, ¿cómo es lidiar a los 7 años con ese fantasma? Digo, cuando los niños a esa edad fantaseamos con cuentos de terror, pero no con realidades de terror. Son realidades de terror. Es también la edad en que se toma posesión del lenguaje para jugar con el lenguaje, y es imposible jugar con el lenguaje, y es imposible hablar como si nada. Está todo bajo control, bajo un absoluto control. En tu última novela, La danza de la araña, contás que tu papá te recomendaba libros por carta. Tuviste una relación epistolar durante varios años, todas las semanas, cuando él estaba preso político y vos ya viviendo en Francia. Además del libro que le da nombre a tu segunda novela, ¿qué otras cosas te recomendaba? Que además se daba cuenta de que leías menos que antes, por carta. Alucinante. De esos 2 libros, del azul de las abejas y de la danza de la araña, el libro se construye en torno a una ausencia-presencia. No está, y no puede no estar de manera más fuerte, porque no solo no está, sino que está en una celda, está bajo control, la correspondencia está bajo control. Es algo que se dice entre líneas, es una correspondencia violada. Bueno, la danza de la araña es hasta explícito, decir, no puedo copiarle a mi papá un poema en francés porque los policías no se van a tomar el trabajo de traducir y van a tirar la carta entera porque hay un poema en francés, porque no lo van a entender. Hay una palabra que no puede pasar, que no puede ser revisada. Exacto. ¿No? Del mismo modo, toda la manera en que se revisan las cartas son como las escenas de cárcel en la casa de los conejos, en que se palpa el cuerpo, funciona del mismo modo. Y bueno, están todos esas trabas, esos límites, esas dificultades, y sin embargo está el padre. Recontra está súper presente. Y esa es a mí me emocionó tanto volver a leer las cartas de mi papá, porque cómo a pesar de esa situación imposible, él estaba de manera central. Gracias a los libros, gracias al espacio que abre la lectura en común, él en castellano, yo en francés, porque él sabía que mi desafío era aprender y, digamos, integrarme completamente en el idioma francés. Y el espacio en común que abren esas lecturas en un idioma, en otro, es el espacio imaginario. Por eso para mí es muy importante que el cuento de la danza de la araña, y que sea ese cuento que le da el título al libro. La araña no está.
no hay araña. No hay araña. Se habla de la araña. Se habla Es de una la mascota araña. que vos querías tener. Sí. Una mascota extraña querías tener. Es una mascota extraña, pero es una mascota también que vive en la jaula, en reducción, algo que finalmente va a suceder al final del libro, a saber, la liberación, sale de la jaula ella cotidianamente, y de tanto pensar en esa araña es como si tuviese un efecto mágico al final del libro. Y en que el padre sale de otra araña, que es la araña del aeropuerto. En su última novela, Laura Alcoba cuenta el vínculo por cartas que tuvo con su padre mientras fue un preso político y cómo la literatura fue la mejor excusa para seguir en contacto a pesar de la censura. De esto y de varias cosas más vamos a hablar en la segunda parte de la entrevista con Laura Alcoba. Cuando Alcoba se encontró por primera vez con Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, Mariani la miró y le dijo: «Pensé que vos y tu mamá estaban muertas». Por suerte, ambas sobrevivieron en el exilio y tuvieron que pasar muchos años para que Alcoba se decidiera a escribir sobre un tema que no suele aparecer en las crónicas de la dictadura: la vida de los niños hijos de montoneros. En el cierre de la trilogía, la niña ya es adolescente y se va a tener que enfrentar a otros miedos, pero también a otras certezas. Los dejo con la segunda parte de la entrevista con Laura Alcoba. Antes hablabas de tu padre como una ausencia presente, y a mí me parece que en esta trilogía tu madre aparece como lo contrario, como una presencia ausente, en donde la protagonista busca otros modelos paternos, en general en amigas o en vecinas. ¿Tu madre leyó los libros? Sí. ¿Y? Es algo que me comentaron varias veces, lo que me estás diciendo. Creo que tiene que ver con esa presencia-ausencia, es algo que viví de ese modo, es verdad, pero tiene que ver con el silencio, que de hecho encarna ella, es verdad, en los libros. Es como si llevara ella el silencio, ¿no? Mucho más que los otros personajes. De hecho, cuando escribí La casa de los conejos, yo tengo una relación, puede resultar paradójico, una relación de gran cercanía con mi madre. Y mientras escribía La casa de los conejos, no sabía si lo iba a terminar ese libro, no sabía si iba a ser un libro algún día en ese momento. Cada vez que mi madre venía a casa, yo ocultaba todo. Apagaba la computadora si estaba escribiendo en la computadora, si había logrado, no sé, si estaba corrigiendo algo, suelo imprimir y corregir. Estabas escribiendo en la clandestinidad para tu madre. Escribí ese libro en la clandestinidad. Absolutamente. De eso tomé conciencia muy fuerte después. ¿Por qué? Porque cuando terminé ese libro y que tuve la primera respuesta de una editorial, que era Gallimard, que supe que tal vez se iba a publicar, pues aún era un tal vez en ese momento, le pedí a mi madre que lo leyera, porque no quería llegar al acto de publicación sin que lo supiera, pero lo escribí sin evocar en ningún momento lo que estaba haciendo, y viendo a mi madre una vez por semana. Y en esos 3 años de escritura. En esos 3 años de escritura, digamos, con pausas, no es que estuve escribiendo 3 años seguidos, pero hubo una primera etapa que fue rescatar imágenes visuales, los flash, esos como fotografías, como instantáneas fotográficas que puse por escrito. Después eso lo dejé reposar y después volví a Argentina y volví a retomar esa materia y salió La casa de los conejos, digamos. ¿Y hubo algo que te haya cuestionado tu madre de tus modos de recordar? ¿O eran similares? Como te digo, todo eso estaba envuelto de silencio. Mi madre, le dije, mira, escribí algo y quisiera que lo leyeras porque tal vez se publique. Algo. Ni siquiera había dicho qué. Se sentó en mi casa, en la cocina. El libro es corto, o sea que lo pudo leer de punta a punta.
terminó la lectura llorando, lloró mucho. Me dijo 2 frases. No sabía que te acordabas de todo eso, la primera. Y silencio. Bueno, y si lo publico, te vas a enojar o... Dice, no, creo que me hace bien que le hayas dado esta forma a todo eso. Entonces me sentí autorizada a publicarlo. Después hubo un momento diferente cuando trabajé sobre los pasajeros de la NACE, porque ahí sí solicité su memoria y sus recuerdos. Y sé que para ella fue un momento doloroso también entregármelo, pero que era algo que sabía necesario. Pero no es algo que verbalicemos, de lo que hablemos. En La danza de la araña contás un episodio de acoso callejero que sufriste en tu adolescencia. Sí. Un tipo se masturbó delante tuyo, que termina esa escena con un grito. ¿Qué pasó después del grito? Esa chica queda gritando tan sola. Ese grito tiene que ver con lo anterior. Es una escena de acoso y una especie de violación visual, digamos, exhibicionista. Pero ese grito arranca en la casa de los conejos. No sé qué vino después, pero sé que vino antes. La habilita a gritarlo todo. Es el grito que no estalla en la casa de los conejos, en realidad. Y de hecho el pene que le evoca a la narradora una muñeca sin pelo, con el pelo arrancado, es una muñeca de la casa de los conejos. Ah, una muñeca que vos sí tuviste. Sí, y que está, digamos, hay una serie de elementos que pueden parecer anecdóticos, pero que todos funcionan. Ajá. Para mí en la escritura funcionan en eco. Y en La danza de la araña me conecté mucho con una serie de elementos de la casa de los conejos que están como, se abren en la danza de la araña. ¿Cuál es la situación actual de la violencia de género en Francia? Se liberó la palabra mucho últimamente, pero es algo que está en curso y que del mismo modo que acá, ¿Sí? Hay mucho por hacer. Sí. Creo que en este momento hay un movimiento internacional muy fuerte, una toma de conciencia, un nuevo feminismo muy diferente del de los años 60. Como yo lo veo, digamos, cuando pienso lo que pude leer, de lo que pudo ser el feminismo de los años 50, 60 y el de hoy, se puso en marcha algo pero aún hay mucho por hacer, muchísimo. En Francia el aborto es legal hace décadas. Desde el 74, Desde el 74 exactamente. ¿Por qué crees que sigue siendo ilegal en la Argentina? Yo estoy a favor de la ley de despenalización del aborto. Me parece muy importante lo que está ocurriendo en este momento en términos de debate y espero que se adopte la ley. Es una evidencia decir que tiene que ver con la huella profunda del catolicismo, pero no sé si es solo eso. ¿Qué fue lo que más te costó escribir? Hay escenas que volví a vivir en la escritura. En La danza de la araña, la escena de la plegaria delante de las torres de Mercurial es una escena que me costó mucho escribir. El cómo poner en palabras el deseo de liberación de mi padre, que era algo que pertenecía a una forma de imposibilidad, o que yo pensaba imposible. Y luego la evocación de la liberación, porque durante mucho tiempo... ¿Vos pensabas que tu padre no iba a salir de la cárcel en algún momento? Había muchas posibilidades de que muriera en la cárcel, y era algo que sabíamos todos.
porque hubo muchas personas. Bueno, él en cierto momento estuvo en lo que se llamó el pabellón de la muerte, donde se fusilaron a varias personas. Él tuvo, de hecho, un simulacro de fusilamiento. Y en una situación así, la nena que yo era se sobreprotegía. Mi padre eran las cartas, y eso existía. Y de repente, que lo liberasen, por supuesto que era una inmensa alegría, pero una inmensa angustia. No sé. Y era como que se me viniera encima la avalancha de lo vivido anteriormente y la avalancha de todos los que no estaban, de los fantasmas también. Y la escena de los llantos, el anuncio de la liberación y de la angustia terrible que se abre ahí, que es toda la angustia anterior en realidad, que es todo el resto, que es también la historia de Mariana tirándose por la ventana, que son tantas otras cosas. Esa escena de llanto sí, fue algo que me costó emocionalmente escribir. Muchísimas gracias. Gracias. La entrevista, un placer conversar contigo. Ahora sí, llegamos al final de Libroteca y prepárense que la semana que viene vamos a darnos un lujo enorme. Nuestro entrevistado va a ser nada menos que el escritor Paul Auster, así que no se lo pierdan. I don't know if you're aware of this, but here in the 90s, reading Paul Auster was like the perfect way to seduce a young reader. Really? Yeah. You mean boys seducing girls, girls And seducing girls boys? Yes? Yeah, it really worked for me. Well, I'm glad. You know, anything that can bring people together makes me happy. Si quieren ver programas anteriores, pueden entrar al YouTube del canal de la ciudad. Nosotros nos encontramos la semana que viene con más Libroteca Entrevistas. Hasta la próxima.